Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 451 a 460. Capítulo 451. Snape gana. Dicen que necesitan prepararse, pero lo que realmente tienen que hacer los dos es esperar a que llegue el momento de la luna llena. Glenn y Hermione tomaron cada uno una hoja de mandrágora y se la llevaron a la boca para completar este paso. Sin embargo, hay un cuerpo extraño en la boca y el cuerpo extraño debe mantenerse dentro de la boca, lo que significa que cualquier acción que requiera el uso de la boca estará restringida, como comer, beber, cepillarse los dientes, etc. Esto es relativamente fácil de decir y no habrá ningún problema si los dos tienen cuidado. Pero lo más insoportable era no poder hablar normalmente. Glenn estaba bien, ya que no solía comunicarse con los demás, pero Hermione sentía dolor. Para mantener en secreto su comportamiento ilegal de aprendizaje de Animagus, no podía permitir que otros descubrieran que lo que decía no era correcto. Después de todo, estaba lejos de sus compañeros de clase, los magos de tercer año de Hogwarts. Terminé el contenido sobre el Animagus. Este es un período sensible. La probabilidad de que los jóvenes magos piensen en el Animagus después de notar una anomalía es muy alta y es fácil que ocurran accidentes no planificados. Entonces, durante este período de tiempo, Hermione usó su dolor de garganta como excusa para evitar hablar con los demás. Pero evitar la conversación y no poder hablar tuvo consecuencias muy trágicas para Hermione. ¿Quieres preguntar por qué? Es decir, la pequeña no pudo responder algunas de las preguntas que requerían respuesta oral durante la clase. Hermione se rompió el corazón cuando vio a sus compañeros de clase que eran muy inferiores a ella en pensar y levantar la mano, especialmente los pequeños magos afuera de la casa Gryffindor, aprovechándose de que ella no podía hablar para responder las preguntas planteadas por los profesores mientras ella no podía hablar. E incluso el profesor Flitwick, que solía ser amable con la niña, o la profesora Sprout, como directora de Ravenclaw y Hufflepuff, descubrieron que Hermione se había sentido incómoda en la garganta recientemente y, hablando de noticias, ellos también. Aproveché esta oportunidad para aumentar la frecuencia de hacer preguntas, y las preguntas teóricas representaron una proporción mucho mayor en el aula que antes. No hace falta mucho para pensar en por qué. Frente a la mirada silenciosa y resentida de Hermione, el profesor Flitwick y la profesora Sprout solo pudieron sonreír y mirar hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta. El dominio de Hermione en el aula ha sido obvio para todos en los últimos 3 años. Como decano de otra universidad, debe aprovechar la prohibición de Hermione para mejorar la puntuación de su propia universidad. De esta manera, tal vez mi universidad todavía tenga posibilidades de alcanzar el primer lugar en la Copa Universitaria. Los profesores Flitwick y Sprout eran bastante buenos, al menos dejaron algunas preguntas prácticas para que Hermione apenas obtuviera algunos puntos, pero el jefe de Slytherin, Severus Snape, como profesor de pociones, durante este periodo de tiempo, convirtió la clase de pociones que requería las operaciones más prácticas en una clase de teoría de pociones. En una clase de pociones, Snape utilizó el 80% del tiempo para explicar conocimientos teóricos y hacer preguntas. El 20% restante del tiempo lo dejaron los jóvenes magos para completar las tareas del aula asignadas por él, mientras él mismo no hizo ninguna pregunta, simplemente se sentó detrás del escritorio en el podio, inclinando la cabeza pensativamente. Y ignoró excesivamente la mirada de Hermione, e incluso sonrió provocativamente. La niña estaba furiosa y las serpientes de Slytherin estaban locas de alegría. La velocidad a la que puedes sumar puntos es simplemente como montar en un cohete. E incluso los leones de Gryffindor se apresuran a responder preguntas, pero los pequeños leones que pueden levantar la mano en clase se consideran una minoría en la casa de Gryffindor. Las pequeñas serpientes son diferentes. La manita se levantó con tanta fuerza que bloqueó directamente las manos levantadas de los pocos leones. Draco estaba sonriendo torcidamente. Incluso se enojó con Hermione después de clase, quien no podía hablar ni refutar. Luego fue golpeado por una Hermione loca. La golpiza no tuvo ningún efecto y todavía parecía malvado. Si Glenn no hubiera llevado a Hermione a la biblioteca a estudiar, Draco podría haber terminado aquí hoy.
Pero para decir quién fue víctima de una lesión accidental en este incidente causado por Hermione, fue Harry. Después de que Dumbledore habló con Sirius y Lupin y supo la verdad, la relación entre él y Sirius cambió de una disputa de sangre a una relación como la de un padrino y un ahijado entre miembros de la familia. Harry también se sintió mucho mejor. Debería ser una gran mejora, porque Harry nunca había visto a nadie tan amable con él como Sirius desde que era un niño. Pero este buen humor duró menos de 2 o 3 días antes de que se arruinara en la clase de pociones. Como todos sabemos, Snape atacaba a Harry en todas las clases de pociones y le pedía que respondiera preguntas. No hay recompensa por responder correctamente. Si la respuesta es incorrecta, Harry será recompensado convirtiéndose en el experimentador de la poción de Snape. Para proteger sus cosas preciosas, Harry trabajó duro, corrigió las deficiencias y logró grandes progresos en pociones, que antes eran sus puntos más débiles. Ocasionalmente podía responder a las dificultades de Snape y evitar el destino de convertirse en una niña. Pero durante este periodo de tiempo, la frecuencia de las preguntas de Snape aumentó significativamente, causando un gran daño a Harry. La cantidad de veces que Harry se vio obligado a hacer preguntas en cada clase aumentó enormemente. Suponiendo que Harry respondiera con éxito una pregunta a Snape dentro de una clase, la probabilidad de evitar el castigo era del 30%, entonces responder la pregunta varias veces haría que su esperanza de evitar el castigo fuera aún menor. Era tan escaso que Harry solo tenía 1 o 2 preciosos días a la semana para vivir cuando era niño. Esto provocó que Harry, que originalmente tenía mayores que se preocupaban por él, se volviera autista. Sirius estaba naturalmente extremadamente insatisfecho con el comportamiento de Snape y no sabía dónde, tal vez Dumbledore, después de enterarse de que la persona que lo trajo de vuelta con moretones estaba Snape, y el odio original entre los dos, Sirius también estaba muy enojado. Sin embargo, todavía era un fugitivo que no pudo presentarse antes de que el Ministerio de Magia viniera a juzgar a Peter Pettigrew. Ahora solo podía quedarse en la oficina de Dumbledore para evitar que Snape lo chocara accidentalmente cuando saliera. Público, si una persona que habla con rectitud y hace daño a la gente cae inconsciente, entonces habrá problemas. Ahora que todavía está herido, su condición no está en su punto máximo, no hay nada que pueda hacer contra ese bastardo de Snivellus. Sirius solo pudo consolarse en su corazón ya que estaba a punto de explotar de ira, y luego bebió dolorosamente la poción de amor de Snape. A Hermione se le prohibió la entrada a la casa Gryffindor. El padrino y el ahijado estaban muy enojados y miserables. La serpiente de la casa Slytherin de repente alcanzó una puntuación alta. Sigiao, el decano de la Academia Snake, puede ser el mayor ganador. Capítulo 452 Encuentro casual. Más de 10 días después, el día de la siguiente luna llena, el personal responsable de llevar a Sirius Black y Peter Pettigrew al Ministerio de Magia para ser juzgados finalmente llegó a Hogwarts. Este caso, que pudo haber sido decidido erróneamente por el Ministerio de Magia hace 12 años, alarmó directamente al ministro de Magia, Connelly Fudge. Él personalmente asumió la tarea de entregar en secreto a las 2 personas involucradas en ese caso en Hogwarts, lo que demuestra cuán en serio se toma este asunto. Pero no está claro si el propósito de este énfasis es reparar la injusticia o salvar la cara del Ministerio de Magia. La conversación entre el ministro Fudge y Dumbledore tuvo lugar en la oficina del director de Hogwarts. En el camino hacia allí, Fudge estaba de camino porque eran las vacaciones de Navidad y no había mucha gente alojada en Hogwarts, por lo que nadie se alarmó. Además de ir a casa para pasar un tiempo con la familia y los adultos, ahora que ha regresado a Hogwarts, Hermione sostiene una terminal de monitoreo en la oficina de Snape y observa felizmente, y quienes la rodean han elegido quedarse en Hogwarts para prepararse ciertas cosas. Glen Hogwarts. Debido a que la cámara de vigilancia no podía recibir sonidos externos y Hermione estaba interesada en comprender la conversación entre Dumbledore y Fudge, contrató a Glen para que la ayudara a realizar la traducción simultánea mediante la lectura de labios. Pues la recompensa es un beso de la pequeña. Glen, naturalmente, no tenía ninguna objeción a esto, pero eligió la oficina de Snape como lugar para observar. Solo hay una razón, y es que durante este periodo de tiempo, después de mucha lucha psicológica, Snape finalmente decidió cooperar con Glen y usar su método para secuestrar a Peter Pettigrew.
Después de todo, se rindió después de probar el rifle de francotirador que Glenn le dio sin creer en el mal, y descubrió que no podía controlar completamente esta arma mágica, dejándole solo dolor en los hombros. Era imposible encontrar una buena solución en un corto periodo de tiempo, y el plan mencionado por Glenn era muy factible, así que Snape se convenció a sí mismo. «Profesor Snape, ¿ha terminado su trabajo?» La conversación entre Dumbledore y Fudge ya había comenzado. Glenn, que estaba sentado al lado de la niña, estaba transmitiendo el intercambio entre los dos a Hermione. También pasó parte del tiempo preguntándole a Snape sobre asuntos relacionados con la operación. Esta vez la clave para no tener contacto con esos escoltas del Ministerio de Magia estaba en él. La voz de Glenn sonaba extraña. En ese momento, estaba emitiendo sonidos a través de un dispositivo que llevaba alrededor de su cuello. Este era un dispositivo que Hermione le pidió que hiciera y que podía usar magia para identificar las vibraciones de las cuerdas vocales y otras partes relacionadas con el sonido. Producir sonidos. El dispositivo de alquimia que lleva es solo un producto de primera generación, y el dispositivo de alquimia acústico que lleva alrededor del cuello de Hermione ha sido básicamente perfeccionado. La niña puede hablar sin abrir la boca. También es el mismo que el timbre original de Hermione. Esto también hace que recupere el control del aula y se deshaga de su vida opresiva. Es natural. No hay necesidad de que me apresures. Snape se cruzó de brazos y se sentó al otro lado de Hermione, mirando también la terminal de monitoreo en la mano de Hermione. Ahora ha terminado con anticipación lo que tiene que hacer hoy y ahora es el momento de recargar sus baterías para la acción en el futuro cercano. Ahora que no tengo nada que hacer, sería bueno ver a Dumbledore y Fudge charlando sobre Black y Peter Pettigrew. Albus, ¿estás seguro de que tu declaración es completamente correcta? Si no hay evidencia definitiva, la solicitud para este incidente puede. En la imagen, Fudge estaba sentado en el sofá, mirando a Sirius sentado frente a Dumbledore con una mirada muy temerosa, como si quisiera huir en cualquier momento. Con ella, por supuesto que hay pruebas concluyentes, y puedo dar fe de la autenticidad de las pruebas. Por ejemplo, hemos encontrado al Peter Pettigrew oculto. Dumbledore le indicó a Fudge que mirara la jaula del ratón sobre la mesa. En el interior, Peter Pettigrew todavía estaba durmiendo. Debió haber recibido muchos ataques de coma de Dumbledore o Sirius y Lupin durante este periodo de tiempo. Dumbledore era muy consciente de la terquedad profunda en el carácter de Fudge, por lo que no explicó demasiado, pero levantó la mano para usar magia para abrir la jaula del ratón, vertió a Peter Pettigrew dentro y luego apuntó con su varita. La verdadera forma se revela. En las imágenes de la cámara de vigilancia, el ratón sobre la mesa inmediatamente comenzó a expandirse cuando encontró una luz blanca y devolvió al dormido Peter Pettigrew a su forma humana. Oh, Merlín, esto. PFFF. Al escuchar la lectura robótica y sin emociones de Glenn, Hermione se rió sin control. Ante la repentina parada de Glenn y el rostro tranquilo que se giró para mirarla, la pequeña se tapó la boca secretamente divertida y agitó la mano para que Glenn continuara. ¿Puedes comprobar si estoy usando algún otro tipo de hechizo? En la imagen, Dumbledore levantó la mano para indicarle a Fudge que se ayudara. Este último permaneció en silencio durante un largo rato, asintió con dificultad y comenzó a lanzar varios tipos de hechizos disipadores sobre el inconsciente Peter Pettigrew que yacía en la mesa de café. Pero eso, por supuesto, no sirvió de nada. Dumbledore simplemente eliminó el estado al mago de Peter Pettigrew. Está bien, he terminado de confirmar. Esta persona. Debería ser Peter Pettigrew. Oh, Dios mío, es difícil de creer. Pero Albus, tienes que tener claro que no podemos sacar conclusiones completas sobre esta situación ahora. Todavía tenemos que poner a Pettigrew Peter Y, Sirius solo puede ser llevado al Ministerio de Magia para ser juzgado. Bufido. ¿De dónde vino este zumbido? Hermione arqueó las cejas y el bufido no provocado de Glenn atrajo su atención. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. Después de todo, nunca antes había oído a Glenn resoplar. Sirio negro. Glenn señaló a Sirius, quien había girado la cabeza hacia el otro lado junto a Dumbledore. Oh, está bien, está bien. Hermione frunció los labios, sacudió la cabeza y continuó mirando el terminal de monitoreo que tenía en la mano. Pero deberían salir pronto. ¿Es hora de que actúe ahora?
preguntó la niña mientras observaba a Dumbledore atar a Peter Pettigrew con magia nuevamente. Ve a las escaleras del segundo piso y finge que nos conocimos por casualidad. Depende de ti descubrirlo más tarde. El siguiente contenido era información irrelevante, por lo que Glenn dejó de repetirlo, se levantó primero y comenzó a organizar su equipo. Bueno, entonces iré. Recuerda actuar rápido. Además, Glenn, recuerda que tenemos una cosa más que hacer esta noche. Hermione asintió, guardó la terminal de monitoreo, sacó una bufanda de su bolsillo y se la envolvió alrededor del cuello para ocultar el dispositivo de alquimia que llevaba alrededor del cuello, luego se levantó y salió de la oficina de Snape. La niña llegó hasta el segundo piso del castillo de Hogwarts. En ese momento, sacó varios libros del amuleto. Los sostuvo en sus brazos y se detuvo en la esquina de las escaleras del segundo piso, esperando la oportunidad de venir. Unos 10 minutos después, Dumbledore y su grupo finalmente aparecieron en las escaleras del tercer piso. Hermione vio esto y comenzó a actuar. La niña subió las escaleras corriendo sosteniendo su libro. Cuando estaba a punto de encontrarse con Dumbledore, Fudge y otros, usó su pie izquierdo para frotarse el derecho. «Ups», exclamó Hermione, el libro que tenía en la mano se le cayó de las manos y se lanzó hacia adelante, a punto de caer al suelo. Una fuerza invisible apareció en el cuerpo de Hermione, sosteniendo lentamente su figura caída y recuperando su posición. «Señorita Granger, tenga cuidado». Dumbledore miró a Hermione amablemente, pero había una pizca de duda en sus ojos. «Oh, muchas gracias, gracias por su ayuda, profesor Dumbledore». Hermione pareció halagada y luego le devolvió la sonrisa cortésmente. Durante todo el proceso de hablar, Hermione solo abrió y cerró la boca levemente, fingiendo que hablaba normalmente y no dejó que la mandrágora que tenía en la boca se cayera. Los ojos de Dumbledore se movieron levemente y ahora básicamente podía confirmar que Hermione estaba planeando algo en secreto. Capítulo 453. Comienza el espectáculo. La reacción anormal de Hermione hizo sospechar a Dumbledore, y pensó en los susurros anteriores entre Glenn y Hermione en su oficina que no había escuchado, y en este momento crítico y coincidente, Dumbledore ha habido algunas conjeturas preliminares en este punto. Él no reaccionó a esto y no mencionó el extraño comportamiento de Hermione. Simplemente observó su actuación en silencio. Le hizo un gesto con la mano, indicando que Hermione no necesitaba prestarle atención. Cuando Hermione vio esto, suspiró aliviada. Dumbledore era un hombre muy astuto y debió haber notado que su comportamiento era extraño y ahora estaba cooperando con él. Después de pensar en esto, tiró de su bufanda que se había resbalado al fingir caer, y Hermione comenzó su acción. La pequeña giró su cabeza hacia el ministro Fudge, y exclamó con gran sorpresa. «Ah. ¿No es usted el ministro de magia, ministro Fudge? Hola». «Hola, encantado de conocerte, Albus, ¿quién es?» Fudge parpadeó, asintió con la cabeza hacia Hermione con una sonrisa y luego dirigió su atención a Dumbledore. «Este es Hermione Granger, la brujita más talentosa y trabajadora de la casa Gryffindor. Casi un tercio de los puntos de su casa Gryffindor provienen de su comportamiento positivo en clase». Dumbledore se acercó a Hermione y la presentó, pero fue más una presentación que un alarde. En su rostro había una sonrisa orgullosa que no podía ocultarse. Podía decir sin exagerar que Hermione era la brujita más talentosa que jamás había visto cuando enseñaba o se desempeñaba como director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Y lo que Dumbledore podía predecir era que esta pequeña bruja estudiosa y motivada definitivamente se convertiría en una líder en la casa Gryffindor e incluso en todo Hogwarts en el futuro. Eso era un gran problema. Un tercio de los puntos. Y no muestra ningún signo de aflojar durante las vacaciones de Navidad. De hecho, es una pequeña bruja muy talentosa y trabajadora. Cuando Fudge escuchó la presentación de Dumbledore a Hermione, no dudó en expresar su agradecimiento, pero en sus ojos, además de la mirada de agradecimiento, había otra mirada escondida en sus ojos. Era una mirada que mostraba amor por el talento y quería cazar furtivamente a la gente. La luz brilló en los ojos marrones de Hermione y las comisuras de su boca se elevaron levemente inconscientemente. Además, estaba muy feliz después de recibir los elogios y la afirmación de Dumbledore, y la niña mostró una hermosa sonrisa. «Gracias profesor y ministro por sus elogios. Seguiré trabajando duro en el futuro». Hermione hizo una pausa antes de hablar, luego levantó la cabeza y miró a Fudge.
Pero secretario Fudge, no me ha dicho por qué está aquí hoy. Ah, esto. Fudge no sabía qué responderle a Hermione. No podía decir que fuera por Sirius Black. Pero justo cuando estaba a punto de encontrar una razón aleatoria para deshacerse de este problema, Hermione aprovechó este punto y habló. Supongo que es por Sirius Black. Hermione mostró la cantidad justa de confusión y se encontró con la mirada algo atónita de Fudge con ojos llenos de curiosidad. Después de todo, Sirius Black apareció en Hogwarts no hace mucho, pero los profesores levantaron la alerta de patrulla en Hogwarts antes del día siguiente, y tú también apareciste en el Daily Prophet. Dijiste que asumirías la responsabilidad de capturar a Sirius Black, así que creo. Estás aquí para traer a Sirius Black de regreso a Azkaban. Detrás de Fudge, Sirius Black, quien se había vuelto invisible a través de la maldición de la desilusión, miró con confusión en su rostro mientras la pequeña bruja frente a él, que ya sabía el resultado del incidente, analizaba al ministro de magia por un momento. El análisis fue muy claro y se tocó la cabeza, miró a Dumbledore nuevamente, extendió su mano derecha y señaló a Hermione. Sirius, ¿qué está haciendo esta pequeña bruja? Dumbledore sacudió la cabeza y le indicó a Sirius que lo dejara en paz. Como Hermione tenía más información que Fudge, se le ocurrieron una variedad de ideas de prueba, y su lenguaje extremadamente rápido y su análisis lógico dejaron a Fudge atónito. Para resumir, ¿puedo sacar esta conclusión? ¿Estoy en lo cierto? Hermione habló durante 1 o 2 minutos y no tenía la boca seca. Miró a Fudge con una sonrisa, inclinó la cabeza y dijo para confirmación. En realidad, originalmente no se te permitió saber este asunto, pero en realidad has descubierto la verdad basándose en estas evidencias imperceptibles. Me temo que es inútil para mí negarlo, ¿verdad? Entonces mi respuesta es sí, es lo que dijiste. Fudge de repente se dio cuenta de que parecía haber revelado algunas cosas más que podrían causarle problemas en el futuro. De repente se quedó en silencio, dudó por un momento y luego añadió de nuevo. Sin embargo, el resultado de este incidente puede ser un poco diferente de lo que imaginaste, porque descubrimos algo especial, pero tenga la seguridad de que nuestro personal en el Ministerio de Magia definitivamente tomará la decisión más correcta al final. Muy bien, no hay gran desviación en la situación actual. Hermione escuchó las palabras de Fudge y consideró mentalmente la respuesta que debería haber dado. Por ahora, el anzuelo había sido arrojado y ahora solo quedaba la oportunidad decisiva. Hermione respiró hondo y organizó su golpe final. Por supuesto que le creo, pero tengo un deseo, ministro, ¿puede llevarme con usted cuando vaya al Ministerio de Magia? Estoy muy interesado en el hecho de que el final que usted mencionó, ministro, es diferente de lo que imaginé, y también estoy muy interesado en el proceso y método de manejar tales cosas en el Ministerio de Magia. A decir verdad, en realidad quiero trabajar en el Ministerio de Magia en el futuro. Ahora quiero saber la situación allí con anticipación, ¿está bien? El mapa de Hermione Ian finalmente llegó al final y la daga invisible en su mano ya había mostrado su filo. Fudge frunció levemente el ceño. Si fuera posible, preferiría que este nuevo juicio del incidente de hace 12 años no fuera conocido por mucha gente, pero... Al escuchar la descripción positiva de Dumbledore, esta joven bruja es extremadamente talentosa y tiene un futuro brillante, y ahora ha demostrado su anhelo por el Ministerio de Magia. Es un talento que se puede crear. Entonces, deberíamos llevarla con nosotros. Seré bueno y prometo no meterme en problemas, ministro. Al ver la expresión de Fudge vacilar, Hermione inmediatamente añadió una promesa. Pero, ¿pueden los estudiantes de Hogwarts salir de Hogwarts a voluntad, incluso si es fin de semana? Fudge suavizó un poco su tono. No se estaba negando, sino esperando. Esperando la declaración de alguien. No importa. Creo que con la disciplina de la señorita Granger, ella no tendrá ningún problema en quedarse con nosotros. Si crees que está bien, no importa si la llevas contigo. Dumbledore expresó su opinión como deseaba. ¿Pero de quién es el deseo? Es difícil de decir. Capítulo 454. 2 llenas. Aunque el propio Dumbledore sintió que Hermione estaba planeando algo en secreto, en la superficie, la razón de la niña no era inusual, e incluso bastante consistente con la sed excesiva de conocimiento y curiosidad de Hermione, me temo que dijo si quieres entender las operaciones y procedimientos del Ministerio de Magia, esto es lo que ella dice.
Si quiere decir algo que dificulte a las personas distinguir la verdad de la falsedad, la mejor manera es hacer que el contenido de las palabras sea mitad verdadero y falso. La combinación de verdad y mentira puede confundir a los demás en gran medida. Dumbledore no supo exactamente qué quería hacer Hermione por un tiempo, pero presumiblemente la niña no haría nada que pudiera ponerla en peligro a ella misma o a las personas que la rodeaban, por lo que Dumbledore no tenía la intención de obstaculizarla ni obstaculizarla, e incluso ayudó un poco a Hermione. Si quieres venir con nosotros a ver el juicio, adelante. Dumbledore amaba a Hermione cuando era estudiante y era muy tolerante, por lo que aún podía ayudar con esta pequeña petición. Entonces este asunto quedó finalizado y Fudge no tuvo ninguna opinión adicional. Después de todo, este es solo un pequeño mago, ¿todavía puede causar algún problema? Sin mencionar que parece muy optimista y le gusta el Ministerio de Magia. Si su pequeño deseo se cumple esta vez, aumentará sus posibilidades de elegir trabajar en el Ministerio de Magia en el futuro. Un grupo de 5 personas, Hermione, Dumbledore, Fudge, Sirius y Peter Pettigrew, a quienes Dumbledore metió en una bolsa con un hechizo de estiramiento sin rastro, no atrajo la atención de nadie. Otros miembros del Ministerio de Magia estaban esperando afuera del castillo de Hogwarts para encontrarse. Mientras Fudge se alejaba con Sirius, que todavía era un fugitivo, Dumbledore giró la cabeza, miró a Hermione y se inclinó ligeramente. Entonces, ¿puedes decirme qué planeas hacer? Bueno, eso. Frente a Dumbledore sola, Hermione no tenía intención de mentirle a este respetado profesor y director de Hogwarts. No pudo hablar por un rato, murmurando y devanándose los sesos para pensar. Glenn y Snape le habían dicho claramente que era mejor no contarle a Dumbledore sobre este asunto, de lo contrario podría detenerla. Entonces la única respuesta que puedo dar es: el profesor Snape dijo que debería mantenerse en secreto, así que será mejor que no diga nada. Hermione apartó la mirada con sentimiento de culpa y respondió con una respuesta ambigua. Aunque el significado de Glenn fue eliminado secretamente del contexto, no afectó el significado que ella expresó. Profesor Dumbledore, esto es realmente todo lo que puedo decir. No he revelado ninguna cosa importante. Lo que usted piense basándose en esta información no es de mi incumbencia. Severus está involucrado en este asunto. Dumbledore levantó su cuerpo y se acarició pensativamente su larga barba blanca. Sabiendo que Snape estaba involucrado en el plan discutido por Glenn y Hermione, el alcance de sus acciones podría reducirse aún más. Si miramos la situación reciente. Las pupilas azules de Dumbledore estaban ligeramente vacías, inmersas en sus propios pensamientos. No importa cuál sea el objetivo final de sus acciones, si el líder de esta acción es Glenn, entonces deben pensar en este asunto en la dirección más escandalosa posible. Después de todo, la forma de pensar y el comportamiento de Glenn son ligeramente diferentes. Un poco diferente de la gente común. Entonces aparecieron en la mente de Dumbledore varios planes de acción ligeramente escandalosos. Bueno, suena como algo que Glenn haría. Dolor de cabeza. Dumbledore de repente sintió un dolor en la cabeza. Para ser honesto, sería fácil para Glenn y Snape, 2 personas potencialmente extremadamente inestables, permanecer juntas y actuar juntas. Ahora los dos están realizando un entrenamiento práctico sobre hechizos mágicos. Voló a aulas vacías varias veces. Si Glenn no hubiera tenido algún sentido de ocultamiento y hubiera organizado hechizos de ocultación para el lugar de antemano, el colegio Hogwarts de magia y hechicería habría entrado en pánico. Además, dentro de Hogwarts, estaban más o menos cohibidos y restringidos. Dumbledore realmente no quería imaginar lo que harían estas 2 personas si salieran corriendo. Solo pensar en ello me marea. Sin embargo, las personas involucradas en su operación también incluían a Hermione, una maga cuerda y estable, por lo que probablemente no haría que el asunto fuera gran cosa. Olvídalo, esperemos hasta que realmente se metan en problemas, dejando al Ministerio de Magia con dolor de cabeza. Dumbledore tomó la decisión de dejar de lado sus preocupaciones y esperar y ver por el momento. Después de todo, en este momento, Severus en realidad actuaría junto con Glenn, y el propósito era relativamente claro. Dumbledore no dijo nada y permaneció en silencio masajeándose las sienes y la dolorosa parte posterior de su cabeza. El tiempo para reunirse con el Ministerio de Magia fue muy corto. Bajo las instrucciones de Fudge, todos fueron a la sede del Ministerio de Magia para prepararse para el nuevo juicio.
Por supuesto, no importa cuál fuera el resultado, Sirius Black y Peter Pettigrew ahora estaban bajo el control del Ministerio de Magia, y Hogwarts finalmente estaba fuera de peligro. Fudge inmediatamente ordenó que los dementores estacionados en Hogwarts se evacuaran con el equipo. Con la cooperación de los aurores del Ministerio de Magia, un gran grupo de personas y dementores viajaron largas distancias sin molestar a nadie y llegaron sanos y salvos al Ministerio de Magia. Al ingresar al Ministerio de Magia ubicado bajo tierra en una calle sucia y discreta, Hermione observó, registró y analizó todo a su alrededor con gran interés. Esta era la primera vez que ingresaba al Ministerio de Magia, aunque ya había leído muchos libros y yo aprendí mucha información de los periódicos, pero para la niña no es tan satisfactorio como observarla a través de mis propios ojos. Sin embargo, ella no mostró ningún entusiasmo, sino que siguió a Dumbledore en silencio, tratando de reducir su presencia tanto como fuera posible para evitar errores innecesarios en las acciones de Glenn y Snape debido a su relación. De la misma manera, el contacto necesario sigue siendo necesario. Hermione aprovechó la oportunidad de ir al baño para contactar a Glenn a través del auricular. He seguido al profesor Dumbledore al Ministerio de Magia. ¿Cómo está la situación allí? Parecía que debido a que la distancia entre los dos era muy grande, la voz de Glenn tardó unos 10 segundos en llegar a través del auricular, y tenía un silbido obvio de mala señal, y las palabras no se escuchaban con claridad. Sin embargo, esta pequeña barrera de comunicación obviamente no es un gran problema para las dos personas que están muy familiarizadas entre sí. Hermione aún puede entender el significado de Glenn por la voz que sale del auricular. Snape y yo llegamos al lugar de la emboscada y todo está en preparación normal. Capítulo 455. Resultado de la prueba. Durante este período de clima lluvioso y húmedo, al anochecer e incluso de noche, esta zona pierde los rayos del sol, la temperatura comienza a bajar y el vapor de agua comienza a condensarse, convirtiéndose en una rica neblina blanca que llena el valle. En la niebla, en un bosque, Glenn estaba en cuclillas sobre un árbol alto, bajando la cabeza y jugueteando con algo. Al mismo tiempo, se comunicaba con Hermione a través del auricular en su oído izquierdo, compartiendo información. Se decía que era compartido, pero en realidad era solo la niña al otro lado del auricular hablando en voz baja. A través del auricular, se supo que el juicio de Hermione con respecto a Sirius Black y Peter Pettigrew había comenzado. Sin embargo, Glenn obviamente no está interesado en esto. Una prueba con un resultado predeterminado no puede permitirle dispersar su energía actual en ella. Después de todo, el dispositivo de alquimia que está fabricando actualmente necesitará una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo para lograrlo. El efecto que imaginó. La energía y el tiempo son escasos y deben tomarse en serio. Peter Pettigrew ha despertado, pero ha estado negando las acusaciones de Sirius. Sin embargo, por sugerencia del profesor Dumbledore, la gente del Ministerio de Magia se está preparando para usar Veritaserum. Ups, el rostro de Peter Pettigrew se puso pálido. No lo hace. Realmente no creo que pueda escapar del castigo de la ley. Bueno, solo estoy hablando de él, no quiero decir que estés planeando hacer algo ilegal. En el auricular, Hermione susurró lo que vio y lo que pensó. Al mismo tiempo, también advirtió en secreto a Glenn que estaba haciendo algo no muy bueno. El tiempo de prueba es más rápido de lo esperado. ¿Necesitamos acelerar? Lo que Glenn no esperaba era que Dumbledore decidiera intervenir en el juicio del Ministerio de Magia. Originalmente pensó que Dumbledore no participaría en asuntos dirigidos por el Ministerio de Magia. Después de todo, Dumbledore no participaría en asuntos dirigidos por el Ministerio de Magia. Ministerio de Magia. La relación entre Blido y el Ministerio de Magia es algo sensible. Efectivamente, Sirius es una figura importante para Dumbledore. Pensando más rápido, la velocidad de la mano de Glenn también continuó aumentando. Con la ayuda de la magia y la alquimia, los materiales salieron volando continuamente del anillo negro de Glenn y se reunieron frente a él, mezclándose con su control. Este también está hecho. El movimiento en la mano de Glenn disminuyó gradualmente, y luego agarró el aire con su mano izquierda, sacó una botella de líquido transparente de la nada, abrió el dispositivo frente a él, puso la botella en la posición diseñada y la cerró. El dispositivo. Profesor Snape, el equipo aquí también ha sido instalado. Después de apagar el dispositivo, Glenn miró hacia la niebla en lo profundo de la jungla y gritó allí.
Casualmente lanzó un hechizo fluorescente usado como marca en el lugar, luego disparó un cable de acero a otro árbol y saltó para alejarse e ir a la siguiente ubicación donde está configurado el dispositivo. Un momento después, Snape, que escuchó el sonido, atravesó la niebla con el hechizo fluorescente como objetivo. Se paró frente al dispositivo que Glenn había dispuesto, se inclinó, extendió la mano y comenzó a inyectar una gran cantidad de poder mágico en él. El ya pálido rostro de Snape se volvió aún más pálido debido a la continua inyección de poder mágico. A pesar de que la cantidad total de poder mágico de los adultos había alcanzado un nivel muy alto, no podía soportar repetir el comportamiento de consumir una gran cantidad de su propia magia. Poder desde el principio hasta ahora, Snape ya había terminado 3 o 4 botellas de poción mágica. Para que el dispositivo de Glenn logre el efecto deseado, no solo depende del dispositivo en sí, sino que también depende del poder mágico que impulsa el dispositivo. Incluso si el poder mágico se puede reponer. Pociones mágicas, la energía consumida durante este período es difícil de lograr una recuperación pronto. Entonces, después de que los dos discutieron, dividieron el trabajo, con Snape, que básicamente no tenía nada que hacer, como la fuente de poder mágico para impulsar el dispositivo, mientras que Glenn, que estaba a punto de lidiar con los dementores, solo hizo el dispositivo y recargar tus baterías para batallas peligrosas. Después de que se inyectó la magia, se tocó el dispositivo y el espacio a su alrededor comenzó a fluctuar. Todo el dispositivo se disipó gradualmente, se mezcló con el entorno circundante y quedó oculto. Snape inmediatamente evacuó el lugar y se fue a descansar a otro lugar para esperar a Glenn. Siguiente dispositivo a ensamblar. Lejos del dispositivo de alquimia activado, Snape se detuvo en el tronco de un árbol para descansar. Al mismo tiempo, giró la cabeza para mirar la ubicación del dispositivo que había activado previamente, pero debido a que la niebla era demasiado espesa, no podía ver nada con claridad. Esta es realmente una buena idea. Snape retiró la mirada, bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. En esa explosión, escapé de la persecución de Sirius a través de la transformación Animagus, y he mantenido mi forma Animagus y escondido en la familia Weasley hasta ahora. En la enorme sala de conferencias, Peter Pettigrew estaba parado en el medio de la sala con los ojos apagados, respondiendo las preguntas de Fudge sin emoción. Sirius, quien estaba inmovilizado por medios especiales en un asiento no muy lejos, ya estaba lleno de ira. Hace 12 años volvió a mencionarse ahora, era como si hubiera sucedido ayer, lo cual fue suficiente para ponerlo furioso. Con la ayuda de los aurores, Peter Pettigrew tomó Veritaserum y vomitó todo lo que había hecho en ese entonces a la vista del público. En los asientos circundantes, el Wizengamot y otros miembros del jurado comenzaron a discutir. La verdad que había estado oculta durante 12 años había sido revelada, y los astutos métodos de Peter Pettigrew los hicieron sentir bastante enojados. Sirius Black, los 12 siento simpatía por todo lo que he sufrido a lo largo de los años. Finalmente, después de la discusión de todos, el juicio llegó a su conclusión. La orden de Merlín de primera clase que recibió Peter Pettigrew será retirada. Peter Pettigrew será encarcelado en la celda más profunda de Azkaban y nunca será liberado. Se retiraría la condena de Sirius Black. Este resultado le parece extremadamente injusto a Sirius, que ha estado en prisión durante 12 años en vano, pero en realidad solo puede ser así. Hace 12 años, el Ministerio de Magia tomó un juicio equivocado. Ahora, con la ayuda de otros, ha corregido el juicio equivocado. En tales circunstancias, si se lo entrega a alguien, esto ya es una vergüenza intolerable para el Ministerio de Magia. Quien una vez sirvió. Si hubiera alguna recompensa o compensación para el encarcelado Sirius, el Ministerio de Magia realmente se convertiría en una broma. Por tanto, el delito puede eliminarse, pero la compensación y las recompensas son imposibles. Sin embargo, el propio Sirius no tiene opinión al respecto. Para él, siempre que pueda vengar su memoria y descartar la palabra traidor que no debería aparecer delante de su nombre, es suficiente. Capítulo 456 Arrogante. Dumbledore tenía la intención de buscar más compensación para Sirius. De hecho, habló, pero fue rechazado por el Ministerio de Magia y Fudge Contacto y no logró ningún resultado. Parece que el Ministerio de Magia ya no está satisfecho con la guía e interferencia del profesor Dumbledore durante el juicio. Es realmente tacaño. Hermione hizo un puchero ante esto y susurró por el auricular. En ese momento, Sirius Black había sido liberado de sus ataduras.
En ese momento, estaba mirando a Peter Pettigrew, quien aún no se había recuperado del efecto del Veritaserum, con una mirada sombría. Luego se giró y se fue sin decirle una palabra. Caminando muy lentamente, decisivo, sin siquiera decírselo a Dumbledore. Un comportamiento tan extraño también fue descubierto por Hermione, quien fue muy perspicaz. Sin embargo, no sabía por qué Sirius hizo esto, pero aún así le mencionó este asunto a Glenn. Peter Pettigrew ahora está bajo el control de los Aurores, pero todavía están recibiendo órdenes del ministro Fudge. Deberían estar hablando sobre algunos procedimientos e instrucciones para ingresar a Azkaban. Parece muy complicado. Aún tienes unos 15 minutos para prepararte. 15 minutos. Lo entiendo. Glenn asintió, luego se sentó, entró en un estado de meditación y abrió su mente. En la oscuridad construida en su mente, Glenn restauró la ubicación de los dispositivos que acababa de colocar en donde deberían estar. Docenas de puntos de luz emergieron en la oscuridad mientras Glenn pensaba, convirtiéndose en una imagen tridimensional en miniatura. Mientras su mente giraba, las imágenes tridimensionales comenzaron a girar, permitiéndole a Glenn mirarlas desde una gran altura. A través de su mente, Glenn marcó el rango de influencia de los dispositivos con líneas grises. De repente se dispersó en líneas grises y, combinadas con ellas, las líneas grises liberadas por otras instalaciones se cruzan y finalmente se fusionan para formar un área gris irregular que cubre un área enorme. Después de chasquear los dedos, Glenn continuó reduciendo el área gris en su mente. Chasqueó los dedos nuevamente, y esta vez en el mundo negro de su mente, a excepción del área gris central, aparecieron otros dos pequeños puntos rojos. Y cada uno genera una línea roja, se acerca y los conecta. Las líneas rojas conectadas simplemente pasan por esa área gris. Los dos puntos rojos son la sede del Ministerio de Magia y Azkaban en el mar. El bosque que eligió Glenn estaba en el único camino para que el Ministerio de Magia llegara a Azkaban. Rodeado de montañas, no hay forma de escapar. Este es el lugar más adecuado para tender una emboscada. Aún quedan 3 defectos, que no son suficientes para lograr el efecto deseado. Después de la investigación, Glenn llegó a una conclusión e inmediatamente se levantó y partió para continuar la operación en el lugar que juzgó. Unos 15 minutos, el tiempo es un poco escaso. Profesor Snape, venga aquí y espéreme. El personal del Ministerio de Magia está a punto de irse. Tenemos que darnos prisa. Después de decirle una palabra, Grunto se precipitó hacia la espesa niebla con el hechizo fluorescente. En ese momento, el cielo se había oscurecido por completo y la niebla se había vuelto más espesa. Además, el cielo estaba gris y la visibilidad ya no estaba a 10 metros de distancia. Pero Glenn quedó muy satisfecho con ello. Cuanto más obstruida la vista, más perfecto se vuelve su diseño. Glenn continuó instalando el dispositivo. Pero hay más tiempo del imaginado. Habían pasado más de 20 minutos hasta que Hermione volvió a emitir un sonido. La eficiencia de la oficina del Ministerio de Magia es realmente baja. Peter Pettigrew ha sido escoltado por Aurores. Enviaron un total de 7 Aurores. No lo seguí. A continuación, le pediré al profesor Dumbledore que visite el Ministerio de Magia. Por favor, presten atención aquí. Ustedes necesitan resolver la situación. Tan pronto como sea posible. No diré nada a continuación para no molestarte. Glenn, la seguridad es lo primero. Hermione se paró junto a la fuente frente al Ministerio de Magia, fingiendo sentir curiosidad por la fuente, observando a los Aurores escoltando a Peter Pettigrew fuera de su vista con su visión periférica, y luego advirtió a Glenn. Lo sé, gracias por tu arduo trabajo. La respuesta de Glenn provino del auricular, lo que dejó a Hermione sin palabras. ¿Llamas trabajo duro a esta tarea que me asignaste? Estas palabras fueron solo palabras resentidas de Hermione. Si no decía nada, nunca hablaría. Después de todo, la tarea de Glenn era extremadamente difícil y era mejor no cometer ningún error. Así que ahora solo quiero encontrar una manera de quedarme aquí por un tiempo. Pensando en esto, Hermione se giró con una sonrisa en su rostro y miró a Dumbledore y Fudge que estaban hablando no muy lejos detrás de ella. Corrió y los miró. Profesor Dumbledore, ministro Fudge, ¿puedo visitarlos aquí tranquilamente por un tiempo? Solo por un tiempo, para no causar ningún problema a los mayores del Ministerio de Magia. Creo que esto es algo aceptable, señorita Granger. Después de todo, no tenemos nada que hacer hoy. ¿Qué piensa usted, con ella?
Para sorpresa de Hermione, Dumbledore aceptó su pedido sin dudarlo e incluso le dijo algo a Fudge de su parte. Además, Hermione siempre sintió que el profesor Dumbledore había descubierto su plan y los estaba insinuando en secreto. Bueno, por supuesto, siéntete libre de hacerlo, pero perdóname por no poder acompañarte. Todavía necesito ocuparme del seguimiento del asunto en este momento, así que me iré primero. Fudge parecía estar realmente ansioso. Probablemente quería confirmar si los comentarios que estaban a punto de publicarse en el periódico sobre el incidente de Peter Pettigrew y Sirius Black eran legítimos. Esto sería muy importante para la opinión pública del Ministerio de Magia. El futuro. Está bien, el ministro Fudge no vendrá a estorbarme, así que a continuación. Hermione miró tentativamente a Dumbledore, solo para descubrir que el anciano la miraba con una sonrisa y sus pensamientos no estaban claros en sus ojos. Puedes visitarnos todo el tiempo que quieras, Hermione. Por supuesto, si tienes problemas, puedes acudir a mí si necesitas ayuda. Después de todo, todavía tenemos mucho tiempo hoy. Bueno, lo entiendo, profesor Dumbledore. La expresión de Hermione era ligeramente rígida. Sintió que el profesor Dumbledore ya sabía lo que sucedería más tarde y ahora le estaba insinuando. Si necesitas ayuda, puedes acudir a mí. No necesitarás ninguna ayuda del Ministerio de Magia. El único que puede necesitar ayuda es Glenn. Glenn, deberías terminar el asunto lo antes posible. No sería bueno que el profesor Dumbledore se impacientara y saliera del Ministerio de Magia para buscarte. Capítulo 457. Un auror desconocido. Como puedes ver, soy un auror afiliado al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia en Eagle Country. Mi nombre no es importante. Solo necesitas entender mis deberes: buscar y capturar a aquellos que violan la magia oscura. Magos de las leyes del mundo, este es nuestro deber. Hoy mis colegas y yo tenemos una misión inusual. Según nuestros superiores, vamos a escoltar a un mago oscuro con un historial de crímenes a Azkaban. Durante este periodo, los guardias de Azkaban son esos asquerosos dementores que también nos acompañarán. Azkaban como escoltas. Hasta donde yo sé, hay hasta 436 dementores que nos acompañarán. Originalmente fueron organizados por sus superiores para servir como guardias y capturadores en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y sus objetivos también son muy claros. Sirius Black, el prisionero que escapó de Azkaban no hace mucho. Yo diría que los monstruos como los dementores deben ser tratados lo antes posible. No son controlables ni confiables. Es suficiente que un prisionero que cometió un crimen atroz hace 12 años escape de la prisión tan fácilmente. Espera, si los dementores responsables de proteger a Sirius Black son enviados de regreso a Azkaban desde el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, entonces las personas que escoltaremos esta vez no serán Sirius, quien ha sido capturado y llevado ante la justicia. Por supuesto, esto fue justo lo que pensé antes de entrar a la sala del tribunal para observar el juicio después de recibir la orden. Después de escuchar todo el proceso del juicio, mis pensamientos habían cambiado por completo. Inesperadamente, el juicio emitido por el Ministerio de Magia sobre ese incidente hace 12 años fue en realidad completamente contrario a los hechos. El verdadero culpable fue otra persona que en realidad fue incriminada, y el Ministerio de Magia fue así. Permitir que un hombre inocente aguante 12 años de prisión por nada. El Ministerio de Magia se está volviendo cada vez más corrupto. Estos son solo mis pensamientos y no soy tan estúpido como para decirlos en voz alta. Sin embargo, después del nuevo juicio de hoy de este caso, es previsible que el Ministerio de Magia de Eagle Kingdom enfrente una fuerte presión de la opinión pública. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Solo necesito realizar la tarea. Deja que los superiores consideren asuntos problemáticos y no tiene nada que ver conmigo. Lo que tengo que hacer ahora es poner frente a mí al verdadero criminal, Peter Pettigrew, que fingió su muerte durante 12 años y culpó a otros, este demonio que voló media calle y a muchos aurores y mugles, tirarlo a Azkaban. Desde este punto de vista, esos monstruos negros no son del todo inútiles. Al menos pueden hacer que este maldito tipo disfrute del dolor más insoportable hasta que muera. Mis colegas y yo utilizamos los accesorios mágicos utilizados especialmente por nuestro departamento de aplicación de la ley mágica para encarcelar a los magos oscuros y contener por completo a Peter Pettigrew. Después de completar las regulaciones y procedimientos, estábamos listos para partir.
Parece que los superiores dan gran importancia a esta escolta y esperan que no tengamos ningún problema en el camino. Después de salir de la sala del tribunal con Peter Pettigrew, vimos al ministro Fudge en la fuente. Parecía estar hablando con alguien. Espera, ese es Albus Dumbledore. No esperaba tener la suerte de verlo en persona. Sabes, soy uno de los fanáticos leales del mago más grande del Reino Águila en este siglo. Aunque la relación entre el Ministerio de Magia y este gran mago se encuentra actualmente en una situación desesperada, esto no me impide respetarlo desde lejos. Pareció notar mi mirada, pero tal como otros lo describieron, era un mago amable y amigable. No expresó insatisfacción con mi comportamiento de espionaje, sino que me sonrió. Alabado sea Dumbledore. Volvió la cabeza hacia atrás ahora, pareciendo estar mirando a una pequeña bruja frente a él y hablando con ella. Esa debería ser una estudiante de Hogwarts, pero ¿por qué está ella aquí ahora? Bueno, debería haber venido aquí con Dumbledore. Parece que esta pequeña bruja es muy cercana de Dumbledore. No puede ser una nieta. Recuerdo vagamente que Dumbledore no tiene pareja. Olvídalo, es mejor no especular demasiado sobre los asuntos privados de otras personas, pero una cosa es cierta, esta brujita es realmente linda. Déjame decirte primero, esto es solo un simple cumplido para esa linda señorita. No tiene ningún otro significado innecesario. Tampoco soy una fanática de las lolitas. Sin más, es hora de que abandonemos el Ministerio de Magia para llevar a cabo nuestra misión. Siguiendo a mis colegas fuera de la salida oculta del Ministerio de Magia, sentí un escalofrío hasta el centro, tanto física como psicológicamente. Ese fue el sentimiento que nos trajo al grupo de dementores que deambulaban por encima de la salida. Se acercaron, pero afortunadamente el encargado de manejar a estos monstruos les había dado órdenes con anticipación, por lo que no nos atacaron. Para ser precisos, están comiendo. Parecen tener mucha hambre y ahora nos rodean, probablemente mirando las flores de los ciruelos para saciar su sed. ¡Qué grupo tan repugnante! Pero no hay manera, tenemos que obedecer las órdenes de nuestros superiores, y como queremos que estos tipos nos sigan, no podemos usar movimientos fantasmas, solo podemos ir en carruaje. Tenemos que conducir hasta la orilla del mar y luego tomar un barco hasta Azkaban por el mar. Debo decir que este es un viaje insoportable. Los animales mágicos que tiran del carruaje son muy rápidos, pero debido al mal estado de la carretera, el carruaje tiene baches durante el viaje. Mi trasero ya se queja de insatisfacción y el dolor es insoportable. Entonces, ¿cuándo llegará el equipo de campo de los aurores? ¿Se actualizará? Se tarda aproximadamente 1 hora en llegar a la playa desde aquí. Ahora el cielo se ha oscurecido por completo. Estamos a punto de entrar en un bosque y los alrededores están nublados. En esta situación, nuestro paradero definitivamente no será detectado. Los que no lo saben. Las personas con buenas intenciones lo notan. Pero aunque tengo la idea de que no habrá problemas, como Auror que lucha contra esos malvados magos oscuros, no lo tomaré a la ligera. En el mundo mágico todo es cruel y hay que estar alerta en todo momento. No sea que la maldición de la muerte venga de la nada y arruine tu vida de un solo golpe. Naturalmente, mis colegas también lo pensaron. Aunque todos estaban charlando, todos sosteníamos nuestras respectivas varitas con fuerza en nuestras manos, listos para defendernos de ataques repentinos en cualquier momento. 3 de los 7 ya hemos aprendido la maldición de la armadura de hierro, que es suficiente para protegernos. Pero dicho esto, ¿la niebla es demasiado espesa hoy? Capítulo 458 Cayendo. Cuanto más nos acercábamos a Azkaban, más espesa se volvía la niebla. El camino por delante era casi imposible de ver con claridad, y todo lo que podíamos ver estaba cubierto de vapor de agua blanco en la noche oscura. Quizás porque está cerca de la costa, el contenido de agua en el aire ha aumentado. Además, esta zona está en una zona forestal con muchos árboles y las densas hojas evaporan más vapor de agua durante el día, cuando se pone el sol. La temperatura baja bruscamente y el vapor de agua se condensa. Hay más gotas y es normal que la niebla se vuelva más espesa. Como líder en educación obligatoria en el mundo mágico, conozco muy bien las razones de la formación de niebla en la naturaleza. Aunque el principio de la niebla es diferente del de los magos que lanzan hechizos de niebla, esta niebla también puede considerarse como la magia de naturaleza, ¿verdad? En nuestros oídos, el bosque que debería haber estado en silencio se llenó del susurro de objetos que pasaban entre las ramas y hojas.
Todos sabíamos que no era el viento, sino el grupo de monstruos que nos seguían por el bosque. Al verlos, estaban cubiertos de agua. Podemos sentir claramente el aire frío que sale. Ah, sí, esta debería ser una de las razones por las que la niebla aquí se ha vuelto más espesa. El carruaje seguía dando golpes, y el camino en el bosque de hecho no era fácil de recorrer. Las tablas de madera debajo de mí hacían un crujido aterrador de vez en cuando. Cosas negras deambulaban en la tenue niebla blanca fuera de la ventana junto a mí. Para ser honesto, creo que fue un poco aterrador. Si no hubiera tenido a mis colegas a mi alrededor, podría haber escapado de este lugar sombrío hace mucho tiempo. ¿No crees que la niebla está un poco espesa hoy? A mi lado, un colega habló sobre este tema en una charla informal y obtuvo la aprobación de los demás a su alrededor. Efectivamente, todos notaron este fenómeno. Giré la cabeza y lo miré. Su rostro se veía un poco gris y borroso. Parecía que la niebla era tan espesa que incluso penetraba en el compartimiento del carruaje. Debería ser la influencia del medio ambiente y los monstruos que nos rodean. Usé lo que acababa de pensar en mi mente como tema de conversación y me uní a su conversación. Después de mi explicación, la atmósfera en el auto se sintió significativamente más relajada que antes. Pero este viaje es demasiado difícil, por decirlo menos. Sería fantástico si pudiéramos ir a Azkaban por nuestra cuenta. Es una cuestión de migración fantasma. No hay manera. Después de todo, el asunto se ha resuelto y no sería bueno poner a estos dementores en Hogwarts. Pero para ser honesto, incluso si el asunto no se ha resuelto, creo que la decisión anterior es realmente irrazonable. El tema cambió a la interferencia del Ministerio de Magia en Hogwarts, pero sorprendentemente, todos parecían pensar que este arreglo era la elección equivocada. Es normal pensar que sí. Después de todo, todos aquí tienen algo que ver con Hogwarts. Puede ser que seas un mago que se graduó de Hogwarts o que tengas un joven en tu familia que todavía esté en Hogwarts. Sí tenga esa idea cuando vaya a la escuela. Jaja. Me sentí un poco relajado, tal vez porque el viaje fue demasiado largo y el carruaje estaba lleno de baches. No pude evitar bostezar e inmediatamente me pellizqué el muslo para animarme. Oye, no tengas sueño ahora. Solo espera un poco más. ¿No dormiste bien anoche? ¿O te quedaste despierto hasta tarde para hacer algo bueno? Un colega se burló de mí con una sonrisa y me dio unas palmaditas en la espalda. Sacudí la cabeza, sonreí y levanté la mano para frotarme las sienes y aliviar mi fatiga. Extraño, ¿qué me pasa? No tiene sentido. Salgo del trabajo todos los días a más tardar a las 8. No fumo y solo bebo un poco. Me acuesto a las 11 de la noche y me aseguro de dormir. Horas de sueño. Tomo un vaso de leche tibia antes de acostarme y luego hago 20 minutos de ejercicios suaves antes de acostarme. Básicamente puedo dormir profundamente hasta el amanecer, como un bebé, y nunca dejaré el cansancio hasta el amanecer. Al día siguiente, incluso el médico dijo que soy normal, así que en este momento normalmente no tengo sueño. Escuché que bostezar parece ser contagioso. Después de que bostecé, mis colegas a mi alrededor también comenzaron a bostezar uno tras otro, incluido el colega que acaba de burlarse de mí. Después de bostezar, se rió entre dientes, se rascó la cabeza y se rió para sí mismo. Oye, parece que no estoy mucho mejor. Efectivamente, todavía no puedo quedarme despierto hasta tarde. Solía poder quedarme despierto cuando era joven, pero ahora ya no puedo quedarme despierto. Al ver lo que dijo, todos los presentes lo miraron con ojos graciosos. Una persona le tocó la cintura con la mano y se rió y maldijo. Oye, ahora ni siquiera tienes 30 años. Realmente tienes el descaro de decir que eres viejo y que no puedes quedarte despierto hasta tarde. Solo un fantasma puede creerlo. Esta misión ha terminado. Ven conmigo a tener una copa en la taberna Broken Axe. No vuelvas a casa hasta que estés borracho. Oh, es cierto que ustedes dos todavía están en una misión. ¿Pueden ser más formales? Deben saber que el objetivo que escoltamos hoy es el sirviente de esa persona. Aunque esa persona está muerta, esos malditos mortífagos, los discípulos todavía están inquietos, han estado difundiendo rumores y reuniendo fuerzas en secreto durante 1 o 2 días. Nadie sabe si nos atacarán, por lo que todos debemos permanecer alerta. Del otro lado, otro colega gritó enojado, devolviendo nuestra atención a la tarea. Somos aurores y debemos estar atentos en todo momento. Tener que estar atentos en todo momento implica que siempre debemos tensar los nervios.
Pero esto también significa que nos sentiremos cansados más fácilmente. Al igual que ahora, incluso siento que mis párpados se cerrarán en cualquier momento. Los sonidos a su alrededor gradualmente se volvieron más silenciosos y se mezclaron, lo que hizo difícil distinguir cuál era el sonido. Querida, hay más por venir después de este capítulo. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Habrá más capítulos interesantes más adelante. ¿Por qué tengo tanto sueño? ¿Esto es anormal? No me siento bien. Tengo demasiado sueño, pero obviamente descansé bien. Sacudí la cabeza, tratando de mantenerme despierto y transmitir mis pensamientos a mis colegas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna poción mágica que pueda refrescar su mente? Sugiero que usemos sustancias externas para mantenernos despiertos. Sí, creo que si cierro los ojos ahora, puedo quedarme dormido de inmediato. La niebla era muy espesa en este momento. Ahora está toda vertida en el carruaje. Ni siquiera puedo ver sus caras con claridad. El sonido vino de detrás de mis oídos y lo seguí, solo para darme cuenta de que la visibilidad actual ni siquiera era suficiente para que nos viéramos con claridad. Bueno, aquí lo tengo, ven. Alguien parece haber traído ese tipo de poción mágica, dijo. Su voz se detuvo brevemente y luego se escuchó el sonido de buscar artículos. Toma, que todos beban. En la niebla, una mano extendida sostenía una botella de poción mágica. Le di las gracias, tomé la poción y la bebí de un trago. Pero la claridad que imaginaba no llegó, al contrario, sentí que mi cerebro estaba aún más confundido y cansado. Esto no es una poción de sobriedad. ¿Quién es esta persona? Quería dar una advertencia, pero me sentí completamente exhausto. Mi cerebro parecía estar atrapado en una capa de algodón, tan liviano que ni siquiera podía hablar. En el último momento de perder el conocimiento, mi cerebro recordó la escena que acababa de ver, pero mi cerebro cansado la ignoró. La mano que entregó la poción, la mano cubierta por la manga negra y la mano blanca expuesta de la manga. En él, hay un patrón inminente entre blanco y negro que es aterrador e inolvidable. La marca oscura. Mortífagos. Capítulo 459. Éxito del plan. El último Auror también cayó en coma. Aunque sus palabras antes del coma eran tan débiles como moscas, Glenn aún las escuchó a través de la conexión entre él y el títere de alquimia. Glenn se sintió muy satisfecho con esto. El plan tuvo éxito y los aurores responsables de escoltar a Peter Pettigrew cayeron en coma profundo debido a la poción preparada por Snape. Trabajando al revés. Glenn levantó su mano izquierda y chasqueó los dedos. En un instante, los dispositivos de alquimia colocados por todo el bosque dejaron de arrojar una gran cantidad de líquido atomizado e inmediatamente comenzaron a absorber la niebla y el viento del exterior hacia sus espacios de almacenamiento internos. La niebla mezclada con la poción comenzó a disiparse lentamente y la visibilidad comenzó a mejorar. Coloque la poción de coma hecha por Snape en el dispositivo de alquimia de atomización líquida hecho por Glenn y encienda el dispositivo. La poción de coma atomizada se extenderá por todo el bosque en una tendencia extremadamente rápida, y en esta sección la niebla normal que ya estaba allí en un día nublado. Día mezclado todos los días. Según la solicitud de Glenn, la poción de coma preparada por Snape era incolora e inodoro, y su efectividad era lenta y acelerada con la cantidad de poción absorbida por el usuario. Cuando el usuario toma esta poción por primera vez, sentirá una ligera sensación de parálisis mental y su pensamiento se ralentizará. Esto también les impide notar anomalías en sus cuerpos o movimientos extraños en el mundo exterior. Incluso ahora, sus cerebros que se han vuelto lentos no son suficientes para permitirles pensar en cosas complejas, y solo quedarán envueltos en una somnolencia interminable. Como ranas hirviendo en agua tibia, estos aurores cayeron en el coma que Glenn y Snape les habían preparado antes de que notaran algo inusual. Sin embargo, esto no descarta que haya personas entre ellos que se den cuenta de que algo anda mal, por lo que Glenn dejó un plan de respaldo. Ese era su títere de alquimia. Antes de abandonar el bosque que estaba lleno de la niebla causada por la poción de coma, Glenn enterró su títere de alquimia en el camino de los aurores. A través de la observación, cuando el carruaje en el que viajaban los aurores pasó sobre la tierra sobre el títere de alquimia, Glenn inmediatamente controló el títere de alquimia para que saliera del suelo y se arrastró debajo del carruaje, esperando el momento en que necesitaba intervenir. Los hechos han demostrado que la decisión de Glenn fue correcta.
Un auror desconocido notó la anomalía y sugirió a los demás aurores tomar una poción refrescante. Aunque era imposible eliminar por completo los efectos de la poción de coma hecha por Snape, aún se podía hacer para compensar algunas de sus propias anomalías y Glenn, naturalmente, no quería ver tal situación. Entonces controló al títere de alquimia para que subiera al carruaje en silencio y entró en el carruaje. En ese momento, el carruaje estaba completamente invadido por pociones atomizadas. Todo estaba lleno de niebla. Además, los aurores ya habían inhalado el veneno por completo. La poción mágica no se dio cuenta de que había una persona extra entre ellos en este momento. Antes de que la persona que quería sacar la poción de su bolso pudiera hacer algo, Glenn le pidió al títere de alquimia que balanceara el cuchillo y golpeara el seno carótido del auror, provocando que perdiera el conocimiento, y luego sacó la poción de la bolsa preparada. Usando la poción de coma concentrada sin atomización, a través del altavoz colocado en el títere de alquimia, Glenn imitó la voz del auror que quedó inconsciente por sí mismo, recogió lo que no había dicho y puso el coma en manos del títere de alquimia. Las pociones fueron entregadas a los otros aurores una por una. El último paso, y el más importante, cuando Glenn entregó la poción de coma, deliberada y accidentalmente reveló de antemano la marca tenebrosa que había sido impresa en el antebrazo izquierdo del títere de alquimia, asegurando que los aturdidos aurores no se vieran afectados por la marca oscura. La marca mágica tiene algunas impresiones. Eso es suficiente. El carruaje perdió la fuerza impulsora mágica de los aurores y comenzó a perder el control. Todo el vehículo se estrelló contra los árboles al costado del camino forestal. Glenn controló el títere de alquimia para evacuar el vehículo a tiempo, por lo que el títere de alquimia no resultó dañado. En absoluto. Algo de sangre fluyó del carruaje que cayó al suelo. Probablemente alguien resultó herido porque el carruaje volcó, pero eso no tuvo nada que ver con Glenn. La siguiente batalla fue lo más destacado. La niebla que llenaba el bosque, ya fuera normal o drogada, fue absorbida por el dispositivo de alquimia instalado por Glenn y comenzó a funcionar a la inversa. En esta noche fría y húmeda, en el mar de niebla, algo apareció de repente. Una tierra sin niebla. El campo de batalla había sido despejado y Glenn decidió saltar a la refriega. Sobre el carruaje, los dementores todavía no sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué la caja de madera en la que viajaban los humanos debajo se detuvo de repente? Justo cuando estaban desconcertados, e incluso comenzaron a impacientarse por los manjares inconscientes en el suelo, en la noche oscura, una veloz sombra negra ya los había atravesado. Cuando los dementores de los alrededores regresaron, se sorprendieron al descubrir que sus compañeros originales en ese lugar habían desaparecido. Es como si algo se lo comiera. Los dementores comenzaron a inquietarse, deambulando inquietos en el aire, soplando ráfagas de viento, pero su pánico no pudo evitar que Glenn lanzara el encantamiento Patronus y ordenó a su serpiente Patronus que comenzara a destrozar el cuerpo del monstruo. Después de sacrificar las vidas de decenas de compañeros, los dementores restantes finalmente descubrieron el origen del ataque. Pero el rechazo físico y el miedo instintivo no les permitieron acercarse al monstruo con emociones negativas por todo el cuerpo. Así que huye, de lo contrario te comerán. Todavía tendré la oportunidad de disfrutar de comida deliciosa y otras cosas en el futuro, pero si muero aquí, no habrá nada. No sé qué dementor fue el primero en escapar en una dirección determinada. Los dementores restantes se apresuraron a escapar, lejos de este siniestro lugar y lejos del monstruo fotogénico que todavía se aprovechaba de los de su propia especie. Los dementores han comenzado a escapar. Profesor Snape, le dejo el asunto a usted. Glenn se paró en el suelo, recuperó su títere de alquimia e informó de la situación a Snape. Luego entró en demonización, mientras continuaba lanzando el encantamiento Patronus, elevándose hacia el cielo, y ordenó a las pequeñas serpientes que mordieran a los dementores que escapaban y los ahuyentaran del área como ovejas. Los dementores y Glenn se fueron y el bosque quedó en silencio. Al momento siguiente, sonó un estallido en el bosque y la figura de Snape giró y apareció frente al carruaje volcado. Este tipo es realmente un monstruo. Murmurando para sí mismo, Snape levantó su varita, abrió el compartimiento del carruaje roto, se llevó a los aurores inconscientes que estaban apilados uno encima del otro y encontró a los aurores fuertemente atados, cuyas cabezas estaban magulladas y ensangrentadas debido al impacto. Una feroz sonrisa de emoción apareció en el rostro de Snape, pero no olvidó su misión. Al momento siguiente, levantó su varita y apuntó al cielo.
Los huesos reaparecen. La luz verde se disparó directamente hacia el cielo y evolucionó hasta adoptar la forma de la marca oscura. Capítulo 460 Turbulencia. La niebla en el bosque se ha disipado por completo, e incluso el aire alrededor y arriba se ha vuelto claro. Bajo el cielo nocturno, solo había una luna llena colgando en lo alto del cielo, salpicada de estrellas a su alrededor. Una luz verde brillante explotó bajo el cielo nocturno limpio, haciendo aparecer una siniestra marca negra en la noche oscura. Extraordinariamente deslumbrante, extremadamente obvio. Snape emitió una gran cantidad de poder mágico, haciendo que la marca tenebrosa se mostrara extremadamente grande. Por un momento, la brillante luz verde maligna incluso eclipsó la luz blanca de la luna que brillaba desde el cielo. Aunque la niebla por la noche es mucho más espesa que durante el día, este es el mundo de los magos de todo el mundo. ¿Cómo puede la mera niebla bloquear su deseo de detectar emergencias? En este momento, muchos magos que notaron que el cielo se volvió verde dirigieron su atención hacia la dirección del bosque en la distancia. Todos comenzaron a recitar hechizos mágicos en silencio y lanzaron sus miradas que habían sido bendecidas por la magia. Y esta mirada casi mata de miedo a algunos magos débiles. La marca oscura. ¿Por qué hay una marca oscura en el cielo? La marca oscura, que fue suficiente para atraer la atención de cientos de kilómetros a la redonda, fue presenciada por cientos de magos, y el número de testigos siguió aumentando. De repente, la noche silenciosa comenzó a volverse inquieta. Algunos son serios, otros temerosos, algunos entusiastas y otros aplauden. Aunque todavía no está claro qué quiere lograr el liberador de la marca tenebrosa, una cosa está fuera de toda duda. En términos de causar caos, pánico, pero más importante aún, vigilancia, el lanzador de hechizos sin duda lo ha logrado. Se acerca el caos y el mundo mágico ya no será pacífico. En la oficina del ministro de magia, Fudge naturalmente presenció la horrible escena en el cielo distante. El vaso en su mano inmediatamente cayó al suelo y se hizo añicos. Al mismo tiempo, innumerables bulos y letras mágicas volando libremente continuaron. Flujo volando hacia su oficina, las cartas eran como copos de nieve que caían, mostrando gradualmente signos de inundar la oficina del ministro. Esto. ¿Qué diablos está pasando? 3/3 en pánico, 3/3 increíble, 3/3 furioso y 91% temeroso de todo tipo de cosas. Fudge dejó escapar un rugido horrible después de que su cerebro se congeló brevemente y su rostro se puso rojo, sus ojos de repente se pusieron rojos. Inyectado de sangre. Se puso de pie de repente, barrió el montón de cartas, se arrojó frente a la ventana del piso al techo y se frotó los ojos desesperadamente, esperando que algo anduviera mal con su visión y que las calaveras y serpientes en el cielo. Todos fueron alucinaciones. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la marca oscura que se elevó hacia el cielo permaneció durante mucho tiempo. Era verde y se mezclaba con la noche, dándole una sensación aún más siniestra. Ese es un miedo que solo los magos que viven en el mundo mágico pueden sentir. Espera. Esta es la dirección. Fudge vio claramente el lugar donde la marca tenebrosa se elevó hacia el cielo, y sus pupilas se dilataron inmediatamente. Si lo vio correctamente, allí era donde se encontraba el equipo de aurores que acababa de partir del Ministerio de Magia para escoltar a Peter Pettigrew a Azkaban. Para pasar. Podría ser. El rostro de Fudge se volvió del color del hígado de cerdo. Nadó a través del mar de letras con dificultad y salió tambaleándose de su oficina. Iba a convocar al equipo de aurores para que apoyaran esa área. Sin demora. Porque no solo había 7 aurores entre los escoltas, sino que también había cientos de dementores. Si la marca tenebrosa no es una broma, los objetivos de los atacantes podrían ser estos monstruos que fácilmente pierden el control. Después de todo, este tipo de cosas sucedió una vez no hace mucho. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué sucedió esto durante mi mandato? Nadie pudo oír el rugido interior de Fudge y corrió hacia la oscuridad. Eso es. Dumbledore miró solemnemente al cielo en diagonal sobre él, y pudo ver claramente la obvia marca tenebrosa. Hermione a un lado también notó la marca tenebrosa en el aire, y rápidamente extendió la mano y agarró la túnica de Dumbledore. Al ver a Dumbledore mirándola, Hermione negó con la cabeza. Ya veo, ellos. Son realmente audaces. Al ver la reacción de Hermione, Dumbledore no supo de qué se trataba la marca tenebrosa.
Esto debe ser culpa de Glenn y Severus. Si adiviné correctamente, esos dos tipos ya deben haber secuestrado a Peter Pettigrew. No, puede ser aún más imaginativo. Si el objetivo fuera solo Peter Pettigrew, entonces Glenn no habría participado en este problemático y peligroso incidente desde el principio. Su propósito original no era Peter Pettigrew, así que si Glenn pudiera usarlo con el mismo método que antes, probablemente habría expulsado a todos los dementores. Ahora hay tanta conmoción otra vez. Dumbledore sintió que Hermione tiraba cada vez más fuerte de su manga, por lo que solo pudo sonreír amargamente y sacudir la cabeza. Snape obtuvo el control de Peter Pettigrew, Glenn destruyó a los dementores que no sabía por qué quería destruir, y ahora arrojaron la marca oscura al cielo. ¡Qué plan tan azaroso! Entonces, la razón por la que Hermione quiere venir al Ministerio de Magia es en realidad para monitorear los movimientos de los agentes del orden del Ministerio de Magia y otros en tiempo real, y alertar rápidamente a Glenn de su lado. Dumbledore miró a Hermione. La niña ya no intentaba ser reservada. Se puso los auriculares y comenzó a comunicarse con Glenn. El personal del Ministerio de Magia ha comenzado a actuar y los aurores se han reunido. Deberías abandonar esa posición rápidamente. ¿Qué? ¿Todavía estás persiguiendo a esos dementores? Es bueno perseguirlos a otros lugares, pero aún así debes tener cuidado. Las criaturas llevadas al límite probablemente lucharán contra los depredadores que las atacan. Protégete, ¿sabes? Está bien, yo primero cerraremos la llamada. Hermione le transmitió la noticia a Glenn y, después de darle sugerencias, apagó los auriculares, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Dumbledore. Profesor Dumbledore, ¿nos culpa? Dumbledore no habló y solo miró a Hermione en silencio. La niña no dijo nada y le devolvió la mirada sin ningún sentimiento de culpa o timidez. Después de unos segundos, Dumbledore suspiró y se frotó las sienes. No, no te culpo. Tus acciones son realmente demasiado radicales. Pero hiciste lo que yo quería hacer pero no pude. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.